Hola, buenas tardes a este video, buenos días, tardes, noches, lo que sea, a la hora que estén viendo este video. Eh, en este video vamos a hablar un poquito de lo que son los suavizadores y nos vamos a enfocar específicamente en cómo dar mantenimiento a este tipo de equipos, qué es lo que vamos a necesitar para dar mantenimiento, cuándo tenemos que regenerar, por qué tenemos que regenerar, qué tipo de sal vamos a utilizar, cuánta cantidad de sal y qué cantidad de agua se va a utilizar para la mezcla de salmuera. Sí, vamos a ver más o menos qué es lo que, cómo se maneja, porque he visto cuando dan cursos de capacitación, por ejemplo, que les dicen, no, tú tienes que hacer regeneración del suavizador todos los días, o hacerla 2 veces al día, o hacerla, no sé, cada semana, por ejemplo, cuando en realidad no es así. Es decir, cada que hacemos una regeneración, la vida útil de la resina va perdiendo su tiempo de vida, entonces se va degradando hasta que llega el momento que tenemos que cambiar esa resina. Entonces es por eso importante que debemos tener en cuenta cuál, cuál es la cantidad, básicamente la cantidad de agua que tenemos que dejar pasar por el suavizador antes de realizar una regeneración. ¿Sí? Y así aumentar, por supuesto, la vida útil tanto de nuestro suavizador, nuestra válvula, nuestra resina, y así vamos a empezar a disminuir costos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, antes que nada vamos a ver lo que es la dureza del agua. Toda el agua potable, el agua pura, contiene estos dos elementos, que es calcio y magnesio. De acuerdo a la cantidad que esté presente estos dos elementos en el agua, es a lo que se le denomina dureza de agua. Sí, ya dependiendo de dónde obtengas tu agua, pues va a ser más dura o va a ser menos dura. Para saber cómo vamos a Para saber qué cantidad de dureza tenemos en nuestra agua, pues existen dos opciones básicamente, que es el análisis físico-químico, que te cuesta alrededor de unos 1.400 pesos, y existe lo que son medidores de dureza. Los medidores de dureza son los más comunes, son mucho más económicos y pues son los que más se utilizan. Sí, existen medidores de dureza de distintos tipos, existen algunos electrónicos que nada más los metes al agua y ya te da un valor exacto. También los más comunes son los medidores de dureza por medio de químicos. ¿Sí? Con estos medidores pues vamos a saber un aproximado de qué dureza tiene el agua. Son los que más se utilizan, son los que se recomiendan por la facilidad que tienen para realizar el análisis y pues funcionan para nuestro negocio de agua purificada, funcionan. ¿Por qué? Porque nos da un valor bien aproximado de la dureza que tiene nuestra agua, y además no es tan caro como los análisis físico-químicos y puedes realizar varios análisis. Sí, de acuerdo a la Asociación de Calidad de Agua de Estados Unidos, esto es bueno, pues es la clasificación de la dureza. Sí, si tenemos menos de un galón por minuto, esto es galón por minuto, el GPM, perdón, aquí está equivocado, aquí son galones por gramo, GPG, galones por gramo. Si tienes menos de un galón por gramo, se denomina el agua suave. Si está entre 1 y 3.5, ligeramente dura. En este punto es lo que se espera en nuestra purificadora que tengamos como dureza. Esto, entre 1 y 3.5 galones por grano es el máximo que debemos tener en nuestra purificadora para poder producir agua de calidad. Si tenemos entre 3.5 y 7, se dice que es moderadamente dura. Entre 7 y 10.5 ya se considera dura. Entre 10.5 y 30 muy dura, y más de 30 ya es extremadamente dura. En estos dos casos el suavizador sí nos ayuda, pero requiere de otras técnicas para poder suavizar el agua y poderla, poderla pasar por la ósmosis. Especialmente en esto, hay muchos lugares en la República donde tenemos agua de más de 100 granos por galón de dureza, y pues ya ahí se utiliza otro tipo de técnica. Lo que nos ocupa en esta ocasión es el suavizador, ¿sí? ¿Cuándo vamos a regenerar nuestro suavizador para no gastar de más la resina? ¿Ok? Y bueno, va a depender básicamente de varios puntos. El primer punto es saber qué cantidad de granos puede eliminar nuestro suavizador. De aquí va a depender principalmente de dos cosas. Número uno, la cantidad de pies cúbicos de resina que tenga.
Y número 2, la cantidad de sal que utilices para regenerarlo. Sí, estamos hablando que el más común es utilizar 9 libras de sal para para el suavizador, para hacer su regeneración. Sí, y de acuerdo a eso, pues tenemos que para un pie cúbico de resina, un suavizador de un pie cúbico, estas son las cantidades de granos que puede eliminar un suavizador antes de tener que regenerar. Si tú regeneras con 6 libras de sal, cada 20.000 granos que pasen por el suavizador, vas a tener que regenerar. Si utilizas 9 libras de sal, que es lo más común, vas a poder eliminar 25.000 granos entre regeneraciones. Y si utilizas más sal, las 12 libras, pues son 28.000 granos. Obviamente, entre menos libras de sal utilizas para regenerar, pues vas a tener que regenerar más seguido. Y obviamente el consumo de agua pues va a aumentar. Si tú utilizas más sal, obviamente vas a gastar pues más sal, pero vas a tener menor consumo de agua. ¿Por qué? Porque vas a tardarte más en hacer regeneraciones. Sí, como pueden ver, de 6 a 9 libras hay 5.000 granos de diferencia. Y de 9 a 12 hay nada más 3.000 granos. Entonces por eso lo más común es utilizar las 9 libras de sal para realizar nuestra regeneración. ¿Sí? Más adelantito vamos a ver un ejemplo, porque yo sé que se ve medio confuso, pero una vez que le agarramos la onda, pues ya es muy sencillo utilizarlo. ¿Sí? Otro punto importante es el flujo que tenemos en nuestro equipo. ¿Sí? Estamos hablando que de un pie cúbico es capaz de suavizar hasta 5 galones por minuto. ¿Qué significa? Si tú vas a estar produciendo agua de 5 galones por minuto, que viene a ser pues más o menos 2 membranas, son los que producen más o menos 5 galones por minuto, pues un suavizador de un pie cúbico te va a ser suficiente. Le va a faltar un poquito, tal vez de 1.5 pie cúbico, pues sería suficiente para 2 membranas, más o menos. Sí, lo ideal es tener uno de 2 pie cúbico para poder regenerar, para poder manejar más que nada el flujo de agua que tenemos. ¿Sí? Entonces, por cada pie cúbico se pueden suavizar hasta 5 galones por minuto. Ya si lo estás forzando el equipo, si te urge el agua, si ya no te das abasto, bueno, pues podemos decir que se puede aumentar. Bueno, el suavizador tiene una capacidad de suavizar hasta un 50% más de esta cantidad. ¿Qué significa? Que un suavizador de un pie cúbico te puede suavizar fácilmente 5 galones por minuto. Pero le puedes aumentar hasta 7.5 galones por minuto. Claro que no lo va a suavizar igual, va a perder un poquito de la calidad, pero aún así te va a estar suavizando. Entonces, a lo que voy con esto es que si vas a tener una membrana, un suavizador de un pie cúbico debe ser suficiente. Si vas a tener 2 membranas, vas a tener que tener un suavizador de cuando menos 1.5 pie cúbico y forzándola un poquito. Lo ideal sería básicamente pues un pie cúbico por membrana de suavizador, ¿verdad? Si tienes 3 membranas, pues lo ideal sería 3 pie cúbico, 2.5 pie cúbico, y ahí vas viendo, pues dependiendo del equipo que tengas, del flujo de agua que manejes. ¿Sí? Y aquí hay otro punto importante. ¿Qué cantidad de agua le voy a poner a mi tanque de salmuera? Bueno, estamos hablando que para 3 libras de sal vamos a utilizar 1 galón de agua. Esa es la proporción. O sea, 1.36 kilos de sal van a ser más o menos 3.8 litros de agua. ¿Sí? Estamos hablando más o menos un aproximado, según cuentas rápidas, que para utilizar 9 libras de sal vamos a estarle poniendo unos 20 litros de agua, más o menos. 1 galón es 3.8, 4, 8, 12, sí, más o menos, con 20 litritos de agua.
Es cuestión de hacer los números, porque la verdad lo estoy inventando, pero por cada 3 libras de sal que utilices vas a tener que poner un galón de agua. ¿Sí? Si vas a usar las 9 libras, pues van a ser 3 galones de agua. Ahí multiplican 3 por 3.8 y pues es la cantidad de agua que van a tener que poner en litros. Ok, entonces, resumen de esta diapositiva porque es bien importante. La cantidad de sal que le vas a poner a tu tanque de salmuera van a ser, dependiendo de cómo vayas a manejarlo, pero lo ideal serían 9 libras de sal. ¿Sí? Y con esas 9 libras de sal vas a tener una capacidad de eliminar 25.000 granos por cada pie cúbico. ¿Qué pasa si tengo 2 pies cúbicos? Bueno, vas a tener capacidad de suavizar 50.000 granos. Si tienes 3 pies cúbicos, bueno, 75.000 granos. Ahí va aumentando, pero por cada pie cúbico son 25.000 granos, suavizando con 9 libras de sal. Ok, y para si vas a manejar las 9 libras de sal, bueno, pues vas a tener que poner 3 galones de agua para que la sal se pueda disolver completamente. Sí, ese es el punto, que la sal se pueda disolver completamente en el agua y el agua es la que va a entrar a lo que es el tanque de salmuera. ¿Ok? Bueno, ahora para saber cuándo vamos a regenerar, pues tenemos que tener estos datos. El primero, pues la dureza del agua cruda. ¿Cuál es el agua que voy a suavizar? ¿Qué dureza tiene? ¿Cuántos granos por galón tiene? ¿Sí? La segunda, la cantidad de resina que hay en el suavizador. Si es de 1 pie cúbico, de 2 pie cúbicos, de 3 pie cúbicos. Y la cantidad de sal que se utilizará. Y ahí tú vas a decidir si le vas a poner 6 libras, 9 libras, 12 libras, más libras. Aquí hay un dato importante. Si vas a utilizar una válvula en tu suavizador que es automática, esas válvulas tienen por la parte de atrás, puedes ajustar la cantidad de libras que quieres que entren al suavizador. Sí, y en ese punto tú vas a poder poner toda la cantidad de sal que puedas en el tanque de salmuera, claro, con su cantidad de agua, como vimos anteriormente, y la válvula automáticamente se va a encargar de, 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 de obtener del tanque las libras de sal que están ahí programadas. Tú le puedes, viene para 6, 9 y 12 libras precisamente, ahí en la mayoría de las válvulas automáticas, ahí lo puedes ajustar ese valor y pues ya automáticamente la válvula te va a tomar la cantidad necesaria. Si utilizas una válvula manual, pues sí va a ser necesario que tú midas la cantidad de sal que le vas a poner, que tú midas la cantidad de agua que va a llevar y que estés al pendiente de cuando termine de meter toda esa sal, toda esa agua al suavizador. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia entre la válvula manual y la automática, que en la manual vas a tener que medir tú la cantidad de sal y en la automática pues te lo hace automáticamente la válvula. Ok, volvamos. Y además de estos 3 puntos vamos a necesitar estas 2 fórmulas. Una es para saber la capacidad de suavización que tiene nuestro equipo y otra para la cantidad de agua suavizada antes de regenerar. ¿Sí? Para saber la capacidad de suavización, bueno, pues ya vimos, es la cantidad de resina que tiene el equipo, que sea 1 pie cúbico, 2 pie cúbico, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de sal que vamos a utilizar para cada regeneración. ¿Sí? Como les comentaba ahorita, 1 pie cúbico, por ejemplo aquí 1 pie cúbico con 9 libras de sal, bueno, multiplicamos 1 por 25.000 y vamos a tener que 25.000 granos son los que tienen capacidad para eliminar, para suavizar nuestro equipo. Y otra fórmula es la cantidad de agua suavizada, es decir, qué cantidad de agua vamos a dejar que pase por nuestro suavizador antes de tener que hacer una regeneración. Para eso necesitamos, aquí está al revés, necesitamos hacer esto, la capacidad de suavización, que es este punto que tenemos aquí, lo vamos a dividir entre la dureza del agua. Ahorita en un ejemplo vamos a ver más o menos cómo está. ¿Sí? Pero la idea es dividir la capacidad de suavización, entre la dureza que tiene el agua. Aquí están al revés. Aquí sí afecta el orden de los factores, se altera el producto en la división. Ahorita lo vamos en el ejemplo ya me imagino que debe estar bien. ¿Sí?
Ahora sí, vamos a ver, supongamos que tenemos una dureza de agua cruda de 17.5 granos por galón. Es decir, nosotros utilizamos nuestro método del hash y medimos ahí y tenemos 17, 18 gotas las que le tuvimos que poner al agua cruda para que cambiara de color. ¿Sí? Ese viene a ser la dureza del agua. Supongamos en el ejemplo que tenemos un suavizador de 2 pie cúbico y una cantidad de sal. Vamos a utilizar el estándar que son 9 libras. ¿Ok? Vamos a la primera fórmula, que es la capacidad de suavización. Entonces tenemos que nuestro suavizador, que es de 2 pie cúbico, lo vamos a multiplicar por los 25.000 granos que es capaz de eliminar cada pie cúbico. ¿Sí? A ver, aquí como vemos aquí, 2 pie cúbico por los 25.000 porque son 9 libras de sal. ¿Ok? Y tenemos que una capacidad de suavización de nuestro equipo de 50.000 granos. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestro tanque de suavizador es capaz de eliminar 50.000 granos que tenga el agua, 50.000 granos de dureza. ¿Ok? Y ahora que ya tenemos la capacidad de suavización, vamos a ver qué cantidad de agua puede pasar por nuestro suavizador antes de regenerar. Esta es la fórmula más importante. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces tenemos 50.000 granos, que es este punto, entre la dureza del agua, que son 17.5 gramos por galón. Entonces, nuestra capacidad de suavización es de 2.857 galones. ¿Qué significa? Que cada que pasen 2.857 galones por nuestro suavizador, vamos a tener que regenerar. ¿Sí me explico? O sea que estos 2.800 galones vienen a ser más o menos 10.800 litros de agua. Entonces, cada que pasen 10.800 litros, viene a ser, si manejamos la ósmosis a un 50-50, estamos hablando que cada que produzcamos 5.400 litros, vamos a tener que regenerar. ¿Sí? Esta cantidad que está aquí, los 10.800 litros, es del agua que pasa por el suavizador. No es el agua que estamos produciendo, ojo, es el agua que pasa por nuestro tanque de suavizador. ¿Sí? Y aquí estamos tomando en cuenta que la resina es nueva. Conforme va pasando el tiempo, la resina va perdiendo su capacidad para eliminar granos, para suavizar el agua. Entonces, si nuestra resina ya es un poco vieja, pues vamos a tener que estar midiendo más o menos este, vamos a tener que estar midiendo la dureza que tenemos después del suavizador para asegurarnos que estamos cumpliendo con esto, que no estamos gastando de más la resina. ¿Qué punto de dureza vamos a tener? Bueno, lo ideal es que tengamos, obviamente, menos a un gramo por galón de dureza, saliendo del suavizador. Si tenemos aquí entre 1 y 3.5 gramos por galón, que es agua ligeramente dura, todavía es aceptable, todavía puede pasar por la ósmosis sin tapártela tan rápido. Ya entre 3.5 y 7 gramos por galón, bueno, pues ahí ya te va a empezar a tapar las membranas más rápido. Entonces lo ideal es que cuando esté aquí el punto que le pongamos 3 gotas a nuestra solución del hash, por ejemplo, pues ahí ya vamos a hacer regeneración. ¿Sí? Esa es la idea, más o menos. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen, número 1, ¿cuánta cantidad de sal le vamos a poner? Lo ideal son 9 libras de sal. ¿Cuánta cantidad de agua le vamos a poner a 9 libras de sal? Bueno, le vamos a poner 3 galones de agua para que esa sal se pueda disolver. Estamos hablando de una sal tipo Rochet, tipo Morton, que se disuelve casi en su totalidad. Entonces, para 9 libras de sal, vamos a utilizar 3 galones de agua. ¿Sí? Ok. ¿Cuánta agua vamos a dejar pasar por nuestro filtro antes de regenerar? Bueno, si nuestro filtro es de un pie cúbico, bueno, por cada pie cúbico vamos a poder dejar pasar 25.000 granos, ¿ok? En nuestra agua.
Entonces, si nuestro suavizador es de un pie cúbico, cada 25.000 granos. Si es de 1.5, pues son, ¿qué? 25, son como 37.500 granos. De 1.5 pie cúbico, 2 pie cúbico, son 50.000 granos. Entonces, la cantidad de agua va a ser la capacidad de nuestro suavizador, que tiene nuestro suavizador para eliminar la dureza, y la vamos a dividir entre la dureza de nuestra agua cruda. ¿Sí? Aquí está. Esta fórmula es la más importante, es la que vamos a aplicar. Suavizador de un pie cúbico, 25.000 granos. 25.000 granos entre la dureza y es la cantidad de galones. Si nuestro suavizador es de 1.5 pie cúbico, bueno, son 37.500 granos entre la dureza. Si es de 2 pie cúbico, 50.000 granos entre la dureza. Si es de 3 pie cúbico, 75.000 granos entre la dureza. Y así vamos a ir viendo. Y cada que pase esa cantidad de agua por nuestro suavizador, vamos a tener que hacer una regeneración. Suponiendo que nuestra resina está nueva. Ok, si ya tiene tiempo, pues bueno, vamos a tener que medir la dureza del agua después del suavizador para saber cuándo hacer la regeneración. Tomando en cuenta que lo ideal es que tengamos entre 1 y 3.5 gramos por galón de dureza después de nuestro suavizador. Si tenemos menos de 1, pues obviamente no hace falta regenerar, vamos a seguir esperando. Pero sí es importante estar checando la dureza de nuestro agua porque la resina del suavizador va perdiendo sus propiedades. Ok, entonces resumen bien rápido. La capacidad que tiene tu suavizador para eliminar la dureza entre la dureza del agua, y es la cantidad de galones que vas a dejar que pasen antes de regenerar. Yo sé que es un poquito revuelto hasta que aplicas las fórmulas, hasta que te pones a hacerlo. Pero ya una vez que lo haces la primera vez, pues vas a darte cuenta que es lo más sencillo del mundo. O sea, es muy fácil, es aplicar una fórmula. No es más que eso, ¿sí? Hacer una división. Entonces, si tienen dudas, alguna pregunta, pues ya saben, disponible. Si se las puedo contestar con todo gusto. Si no se las puedo contestar, pues investigamos y vemos cómo se arregla, ¿verdad? Entonces, pues eso es todo. Aquí andamos. El siguiente video va a ser cómo lavar las membranas cuando se tapan. Cuando no se regenera, las membranas se tapan. Y vamos a ver cómo se regeneran para volver a tener la producción que se debe, ¿ok? Pues bueno, es todo. Dudas, preguntas, ya saben, con toda confianza. Yo estoy al pendiente por si se las puedo contestar. Saludos.